¿Qué tal? Muy buenas noches. Cada vez que veo el logotipo de este programa, Sin Fronteras, me encanta porque no tenemos fronteras al conocimiento y es lo que de alguna manera intentamos ofrecer en su programa cada semana, los viernes a partir de la 1 de la madrugada y los sábados a partir de las 12 de la noche. Les invitamos a que un día más compartan con nosotros estos agradables momentos hablando de temas que tienen que ver con la humanidad a todos los niveles. Bienvenidos, comienza aquí y ahora Sin Fronteras. Si un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. ¿Cuántos problemas estamos viviendo con esta pandemia, con esta crisis, con los ERTEs, etcétera, etcétera? ¿Cuánta gente se ha quedado en la calle por falta de no tener la economía como Dios manda, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. ¿Y cuántas personas pudiéndose asociar de alguna manera a una plataforma, a un organismo, a una ley, a un grupo de gente importante que saben lo que tocan, a un núcleo importante de abogados, de letrados, de economistas, que nos pueden ayudar a solventar ese proceso tan preocupante desde el punto de vista económico-financiero, así como del derecho? Pues ¿por qué no recurrir y tenerlo muy a mano? ¿Por qué no recurrir a este tipo de profesionales que nos van a ayudar a solventar esa papeleta que hoy estamos viendo? Les hablo de Área Jurídica Global, un despacho de abogados que conocen perfectamente la ley de la segunda oportunidad, que deberían de conocer todos los organismos de España, todos los abogados de España, todos los juristas de España, y más cuando España vive en una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Ya no hablo solamente de la pandemia, hablo de un tema social, un tema económico. Por eso, en el día de hoy les voy a presentar nuevamente a Área Jurídica Global, a sus representantes, a su directora de esa Área Jurídica Global, como es Ariana López. Ariana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Ariana. Muy contenta de estar aquí. Gracias, igualmente. Y a su socio, director y fundador, Javier López. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Igualmente, encantado de nuevamente poder asesorar sobre hipotecas, creo que nos toca hoy, sobre ley de segunda oportunidad, sobre todos los abusos bancarios y cómo poder, nuestros telespectadores puedan conocer cómo solucionar ese problema que, como muy bien decías, cada vez hay más personas en España con graves problemas financieros. Pues vamos a intentar hablar, por ejemplo, de hipotecas y a ver de qué manera, a lo mejor, con lo que hoy nos expliquen, podemos no solamente llegar a final de mes, sino recuperar parte de aquello que ya habíamos pagado y tener recursos económicos. ¿Por qué no? Ariana, nos sorprende cada vez que habláis de hipotecas, de abusos bancarios, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero nos gustaría que nos explicaran, ¿una hipoteca verdaderamente sabemos, el ciudadano de a pie sabe lo que es una hipoteca? Bueno, pues a mí me gustaría que como mínimo todas las personas que hayan firmado una hipoteca sepan exactamente qué han firmado. Una hipoteca no es un préstamo personal, una hipoteca es una garantía. Cuando tú pides al banco esta hipoteca, lo que estás intentando tener como feedback es una financiación, pero no funciona como una línea de crédito o como un préstamo o como una tarjeta, sino que tú pides el dinero, el banco te lo concede, pero como garantía cogen tu casa. Por lo tanto, la gente tiene que entender que la hipoteca no es solo que vayas pagando el dinero, sino que en cada cuota te estás jugando la casa como garantía. Ajá. Y esas hipotecas tienen unas cláusulas, evidentemente. Y leía vuestros manifiestos y me he quedado sorprendido. En un tanto porcentaje importantísimo son abusivas esas cláusulas. Sí, creo que en toda la historia de nuestro despacho, son más de 20 y pico años ya de experiencia, no nos hemos encontrado nunca con una cláusula, o sea, con una hipoteca que no tenga cláusulas abusivas. ¿Quiere decir que todas las hipotecas tienen cláusulas? A mi entender, sí. O sea, cláusulas tienen todas, pero abusivas o no, a mi entender todas son abusivas. ¿Cómo sé si mi hipoteca tiene cláusulas abusivas o no?
yendo a un despacho de abogados especializado en área jurídica global, como me gusta decir siempre, área jurídica global al rescate, y valoramos siempre la hipoteca de todas las personas que vienen. ¿Qué tendrían que traernos para valorar estas hipotecas? Hipoteca, novaciones en caso de que se firmaran y obviamente un DNI y, bueno, de los titulares, para ver qué son los titulares de esa hipoteca. Y nada, empezamos ya a analizar. Se trata de ir leyendo y tristemente encontramos un alto porcentaje en todas las hipotecas que analizamos, no solo una, sino un alto porcentaje de cláusulas abusivas. Para que te hagas una idea, entre 10 y 20. ¿Entre 10 y 20 cláusulas abusivas? Son una barbaridad. La gente en verdad conoce el interés o la suelo, la techo, ¿no? Se han puesto así más de moda, para decirlo de alguna manera. Pero hay muchísimas cláusulas desconocidas y por eso estamos aquí, para explicarlas. Pero, y si me permites, Pedro, Javier, ¿qué sucede? Cuando le decimos a alguien que el 100% de hipotecas en España tienen cláusulas abusivas, la gente no nos cree. No nos cree porque es increíble y dice, ¿pero cómo ha permitido el Banco de España que todas las hipotecas sean abusivas? Pues les contamos. Existe una normativa europea en materia de protección del consumidor, que es la normativa 9313. Esa normativa es una normativa que nos dice Europa cómo tienen que concederse las hipotecas. ¿Qué sucede? Que quizás ha sido muy laxo el Gobierno de España a la hora de ver si esa normativa europea se cumplía. Y la normativa se ha ido cumpliendo, pero bajo una representación, una forma de analizar de los bancos. ¿Qué sucede? Pues sucede que, gracias a Dios, como todos sabemos, tenemos juzgados de primera instancia, audiencias provinciales, Tribunal Supremo y también los consumidores podemos acudir, en caso que veamos que es un tema a mayores, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y desde el año 2013, ya en el 16 incluso y en el 18, tenemos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos dice claramente que el 100% de hipotecas tienen cláusulas abusivas. ¿Por qué? Por ejemplo, los gastos. Cuando usted constituye una hipoteca, todos los gastos del notario, gestoría, tasación, actos jurídicos documentados, todos esos gastos, dijo la entidad financiera que iban a cargo de usted. Bien, pues ahora dice Bruselas que no, o dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que todos los gastos van a cargo de la parte más fuerte. Y salvo que hayan firmado con Mazinger Z, la parte más fuerte de la hipoteca es la entidad bancaria. Bueno, vosotros, Javier, presentasteis al Parlamento Europeo una denuncia, ¿no? Claro. En función a esas cláusulas abusivas, ¿no? Y nos están dando la razón, pero gracias a Dios porque somos europeos, hay que darle un valor muy importante. Hay quien dice, no, yo no confío en la justicia porque al final los bancos son muy poderosos, financian partidos políticos, los jueces los ponen los políticos, con lo cual todos son ahí un atajo de lío y claro. no me lo creo. Yo creo que con lo que está pasando en España, ¿no? Vemos ahora mismo, en fin, cómo va la política, no voy a entrar, como decía Tipicol, la semana que viene hablaremos del gobierno, pero es cierto que la gente puede estar cansada y decir que no, pero somos europeos, entonces la normativa europea, el Tribunal Europeo nos da la razón y ya hay sentencias desde el 2013, 16, 18, 19, ya tenemos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos dicen que las hipotecas son abusivas y ahora es el momento, el 100% de personas que tienen hipoteca activa, que la han tenido, en los últimos años acabaron de firmar la hipoteca. En cualquier momento de su vida tuvieron hipoteca, pueden reclamar cláusulas abusivas. Claro, si son abusivas, Javier, entiendo yo que puede reclamar el propietario de esa hipoteca. Naturalmente. Y decir, oiga, yo he pagado ya más de la cuenta, o bien, como me la han hecho ustedes, han puesto ustedes cláusulas abusivas, hay que hacerlo de nuevo. Correcto. O me devuelven dinero. Naturalmente. ¿No? Por ejemplo, una sentencia que acabamos de ganar del IRPH en la Audiencia Provincial de Tarragona, en este caso. Pues la Audiencia Provincial de Tarragona, tal cual marcó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y como ha dicho el Tribunal Supremo de aquella manera, pero claramente es una cláusula no transparente. Como es no transparente, es abusiva. Y se la tiene que cambiar por el Euribor. Bueno, pues nuestro cliente va a recibir 100.000 euros que tienen que devolverle de esa cláusula abusiva. 100.000 euros. Debe de hipoteca 40, con lo cual aún le queda un diferencial al bolsillo. Antes de venir al despacho debía 40.000 de hipoteca y no podía pagar la hipoteca porque está en ERTE. Y al salir, después de reclamar todas las cláusulas abusivas, le quedan 60.000 euros en el bolsillo y la hipoteca pagada. O sea que no solamente no ha perdido la casa, sino que además tiene la casa y le devuelven un dinero. Sí, y la casa pagada. O sea, es que además, antes que has dicho, has mencionado que hicimos un escrito desde Área Jurídica Global al Parlamento Europeo, fue muy divertida la anécdota y me gustaría compartirla para que la gente pues, se riera con nosotros. Sí. En Área Jurídica Global dijimos que de media encontramos
unas 35 cláusulas abusivas por hipoteca y nos respondieron diciendo que no, que eran 32. O sea, tú imagínate, yo hoy para... Bueno, eso ha cambiado, porque seguramente... Ahora hay más. Ahora hay más. Ahora claro, debe de haber cada más, año, o sea. bueno, cada año vamos descubriendo más abusos que quizás en hipotecas de hace tiempo atrás no veíamos, pero han existido siempre. Claro, cláusulas abusivas, claro, lo dejamos así un poco, pero ¿qué es una cláusula abusiva? Por ejemplo, las comisiones de apertura... Sí, mira, como hay tantas, porque como bien he dicho, nosotros encontrábamos de media 35, pero en verdad creo que teníamos una lista en el despacho que ya superaba las 90 cláusulas, que el otro día íbamos repasando y actualizando. 90 cláusulas abusivas pueden llegar a ver es que es una barbaridad. Yo luego las cantaré, si me dejáis las canto por orden. Mira, las hemos principales, escogido... las más relevantes. Hemos las que la gente puede entender mejor. Hemos querido escoger un número bonito, 13 cláusulas, y si nos permites vamos a explicar una a una, pero sobre todo, antes de escuchar la charla, todas las personas que en algún momento de su vida no hayan vivido de alquiler pueden reclamar. O sea, pagué ya mi hipoteca, es igual. Soy avalista, es igual. ¿Pagué ya la hipoteca, es igual? Sí, es igual. ¿Tú has tenido hipoteca o no? Claro. La has tenido, la tienes pagada, pero firmaste y pagaste. Una cláusula abusiva se da por no puesta y no existe la prescripción. Muy importante. El Tribunal Español dijo que prescribe la reclamación y dice Europa, no prescribe una reclamación. Cuando una cláusula es abusiva, es nula y al ser nula no hay prescripción. O sea, yo he podido pagar una hipoteca, una casa, hace 10 años, por ejemplo, tengo el contrato con el banco de la hipoteca, os lo presento, miráis si hay una cláusula abusiva, que la hay. Desde que luego. la hay. Mínimo, todos los gastos que hubieron de tasación, gestoría, tal, las comisiones de apertura, o sea, en fin, todo, pero mínimo, estamos consiguiendo 3.000 euros por cada 100.000 de hipoteca. Los bancos son todos amigos vuestros, entonces, ¿no? Bueno, tenemos directores de oficina que nos han dado sus hipotecas para que las reclamemos. Claro, piensa ¿En que al serio? final También, los bancos se forman de personas y estas personas también tienen necesidades bancarias. No van a tener todos 200.000 euros en el bolsillo para pagar un piso a tocateja. ¿Y cómo puede permitir el gobierno español este tipo de cláusulas abusivas sabiendo que existen, ¿no? Bien, cuando el gobierno de España se ha enterado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que son abusivas, rápidamente ha cambiado esa normativa y ahora tenemos, por eso digo, todas las hipotecas firmadas antes del 2020. Y alguna, porque la Ariana ha firmado hace poquito una hipoteca y también tiene una cláusula abusiva, la de interés de demora, que no puede superar en 2 puntos el interés ordinario y ella lo tiene al 5, o sea, 5 puntos por encima del ordinario. Pero en fin, como decía, cuando el gobierno español se da cuenta de que Europa nos dice que son abusivas, ha habido una modificación. En cuanto a la transparencia, hay que ir antes al notario unos días para poder saber lo que está firmando y luego han cambiado esas cláusulas. Yo he visto hipotecas firmadas en el 2021 que casi están bien, pero todas las firmadas del 2020 hacia atrás, todas eran abusivas porque se permitió que el banco pusiera sus condiciones, pensando como la normativa europea, pensar que las normativas, incluso las leyes, no son cuadriculadas, no te dicen exactamente el interés que supere un punto es abusivo, no, te dice que sea notablemente superior al interés del dinero, que no esté bien asesorado el cliente, que sea abusivo en cuanto no ha sido informado en tiempo y forma. O como son tan consumidor, genéricas, que también nos encontramos que hay hipotecas hechas a nombres de empresas que mucha gente dice es que no era consumidor. Eras consumidor. O sea, si tu empresa se dedica a vender pollos, tú no tienes nada que ver con nada financiero. Obviamente que puedes reclamar. Al final, la justicia tiene su cauce y el juez es quien decide. Por lo tanto, la ley le da margen a que él interprete. Y una pregunta a los dos. Una persona puede haber tenido una hipoteca, pero ha vendido la casa. Pero puede reclamarla, también. no hay prescripción. Ojo, empresas y particulares, no solamente particulares, es que tuve una empresa. Claro. Las empresas también son consideradas consumidores en la gran mayoría de los casos. Yo os traigo, por ejemplo, mi DNI y la escritura de la hipoteca en sí, aunque haya vendido la casa, el piso, lo que tenga, lo que haya tenido, Mira, aunque lo haya vendido... tráenos tu hipoteca y la analizamos en directo. Claro. Si quieres, tachando lo que no quieras que no se vea. Está bien. O te diré, que venga el cliente con el DNI,
Porque es que si dices que no tengo la hipoteca, le decimos cómo encontrarla. Tan sencillo como pidiendo una nota simple en el registro, aparece cuándo firmó usted la hipoteca y en qué notario. Llama usted a ese notario, le dan la hipoteca y me la trae. O sea, y si el es muy fácil conseguir la hipoteca. Y si el notario ya se ha jubilado o ya no trabaja como notario, siempre se van pasando como la pelota entre las nuevas generaciones. Por lo tanto, el notario que lo ha sustituido en la actualidad tiene tu hipoteca. O sea, nunca se pierde, se puede encontrar así. Ariana, vamos ahora a una recomendación. La tenemos ahí impresionada en pantalla. Ariajuridicaglobal.com es la página web y el teléfono 900-730-903, creo leer desde aquí, ¿no? Pero en cualquier caso nos vamos a un pequeño mensaje comercial, volvemos inmediatamente y me hablas de esos 13 puntos, de esas 13 cláusulas abusivas dentro de ese gran abanico de cláusulas. Bueno, me parece impresionante. Volvemos inmediatamente. No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos. Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumples los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad. Bien, pues continuamos con Área Jurídica Global y en este espacio de Sin Fronteras, algo muy interesante. Hablamos de hipotecas en el día de hoy, cláusulas abusivas, aún habiendo vendido nuestra vivienda a un tercero, al no disponer ni tan siquiera de esa casa o de ese piso que hubiéramos comprado hace años atrás, podemos reclamar, si hubieron cláusulas abusivas, parte del dinero que ya habíamos abonado. A mí me parece sorprendente que podamos llegar a conseguirlo y se consigue gracias a nuestros expertos en derecho, a nuestros letrados. Me han pasado 13 puntos de la cantidad de puntos que hay de cláusulas abusivas en las hipotecas. 13 puntos nada más, porque no tampoco tenemos mucho más tiempo en este espacio. Les leo algunas y ellos van a dar alguna que otra explicación. Comisión de apertura, por ejemplo. La comisión de apertura se considera abusiva en tanto en cuanto no corresponde a un servicio prestado. Bueno, nos sorprende porque pone en concepto de comisión de apertura tanto. ¿Apertura de qué? O sea, no hay ningún servicio de abrir nada. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Si no es un servicio prestado, comisión de apertura, pues supongo que... Y aunque haya sido... Es que no tiene ningún tipo de sentido la cláusula. Si la tienes, fuera. ¿Y la de estudio? ¿Comisión de estudio? Igual, comisión Lo mismo. de estudio. ¿Cómo abusiva, te van a cobrar para que alguien estudie? Es que no tiene sentido alguno. Abusiva. Comisión suelo-techo. Es imposible, según la normativa europea, no se puede poner un suelo o un techo en una hipoteca. Déjamelo si quieres comentar un poco cómo funciona. Todos sabemos que la hipoteca tiene un interés, porque te han prestado un dinero y entonces el banco gana sumando este interés a este principal, que es el dinero que te han prestado, y esta diferencia se la queda al banco, que es su beneficio. Bien, pues este interés se puede contratar o bien a interés fijo o bien a interés variable. Si lo contratas a interés fijo, hablaremos más tarde, hay distintos abusos, pero ahora nos interesa el variable. ¿Por qué? Porque quizás te han vendido la hipoteca a interés al 1% más Euribor o IRPH con un máximo, o sea, con un mínimo o con un máximo, ahora explico la diferencia, con un mínimo del 3%. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que el Euribor está al 1 y tienes el interés a 1 más Euribor, entonces está al 2.
pero como tienes la cláusula suelo que dice mínimo 3, lo tienes al 3. Entonces, nuestros telespectadores van a su hipoteca y ven interés al 1 más 1. Ah, lo tengo al 2. No, lo tienes al 3 porque tienes una cláusula suelo. Después, la cláusula techo, lo mismo, pero al contrario. En vez de que te hayan puesto un interés mínimo que tienes que pagar, te ponen un máximo. Por ejemplo, tienes el interés al 1% más Euribor, que habíamos dicho que también le dábamos el valor de 1, con un mínimo del 3 y con un máximo del 14. Este máximo del 14 es un valor irreal, porque nunca se ha dado en la historia de Europa y viene dado solamente para que los bancos puedan justificarse conforme están pensando en el consumidor. Para justificar muchas veces la cláusula suelo, en plan, te cobro mínimo 3, pero máximo 14, estoy pensando y velando por ti, no te voy a cobrar nunca más de un 14. Ahí está Ariana, ahí está Javier, que nos fiamos. Vamos al notario, vamos a firmar una hipoteca y vamos convencidos de que el banco va a mirar por nosotros, está por nosotros y que vivamos como muy listos a firmar algo que ya nos queremos, que es todo. Mira, un ejemplo pues, muy legal, ¿no? Súper absurdo. Y no pensamos que nos pueden tomar el pelo de esta manera. Todos hemos vendido, o bueno, la mayoría de personas, algo por Wallapop. ¿Verdad que cuando vendes algo por Wallapop, el que compra quiere una rebaja y el que vende quiere vender al máximo y que no le vean la rayada a la libretita y que parezca que sea nueva? Sí. Pues el banco igual. No, o sea, quien vende quiere vender y quien compra quiere comprar a buen precio. Vamos a seguir con esas cláusulas abusivas. Habíamos anunciado 13, hay muchísimas más, pero bueno, para que tengan ustedes una pequeña o ligera idea, redondeo al alza. Esto es muy divertido. Hay hipotecas que tienen redondeo al alza. ¿Qué dice? Si tienen que cobrarte, al final, ejemplo, 1.097 euros, te cobran 1.100. ¡Hala! Al alza siempre. Todo se redondea al alza para que no hayan decimales y pagues más. O sea, hablamos de la cuota mensual. Si a ti te tocaba pagar, dividiendo el principal más los intereses entre todos los años que habías contratado la hipoteca, 650 euros al mes, pues para arriba. Claro. Tenemos un cliente que en redondeo le han devuelto 9.000 euros. Es que había hipotecas muy, muy exageradas que eran, por ejemplo, 1.950, 2.000. Claro, esto durante tantos años, tantos meses, imagínate. Claro. Tenemos 365 días al año, sin embargo en las hipotecas aparecen 360 días. Sí, a las hipotecas con 360 están regalando 5 días al año de principal y de intereses al banco. Por 40 años, pues fíjate, 200 meses. Perdón, ya me hago lío, ¿no? Con tanto dinero. Son 5 días al año por 40... Por 20, 200. Sí, 200, por 4, 200 casi un año de regalo al banco. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Sí, porque bueno, explicamos siempre, ya lo hemos mencionado más de una vez en este programa, que no es que te esté regalando el banco 5 días que pagas de menos, sino que tu interés se está multiplicando y por lo tanto estás tú regalando 5 días de más pagando. Intereses de demora, Javier. El interés de demora, según la Unión Europea, no puede superar en 2 puntos el interés ordinario. Si usted tiene una hipoteca al 3%, 3 más 2, 5. Las que analizamos de los años anteriores están sobre el 20%. Y cuando es abusivo es 0. Y todos los intereses que has pagado durante toda la vida de la hipoteca te los tienen que devolver. Y muy importante, los intereses sucesivos serán 0 de demora. Sí, aquí también podríamos decir que... claro, el interés, es que muchas veces me dicen, ¿y qué porcentaje de interés es abusivo? Es que no te podemos decir un porcentaje de interés porque depende del año en que firmaste y de lo que te hayan puesto a ti en tu hipoteca. Porque, por ejemplo, si en el año 2012 el Banco de España dice que se prestaba todo, que todo debería haberse prestado al 3 y tú tienes un 10, claramente abusivo. Pero quizás tú ves en tu hipoteca que lo tenías al 3 y dices, mira, gracias a área jurídica, ¿no? He podido ver que lo tengo correcto. No. Debes seguir analizando estas cláusulas porque quizás si tienes la 360 que comentábamos anteriormente, este 3 es un 5. Entonces, el interés se debe analizar siempre conjuntamente con las otras cláusulas que hemos Javier, visto, yo creo que la mayoría de catalanes, de españoles, hemos pagado
cláusulas abusivas. Yo no he visto ninguna hipoteca en España firmada antes del 2020 que no tenga cláusulas abusivas. Nos hemos dejado una, que ya saldrá posiblemente, que es la de gastos. Ajá. Todos los gastos en una hipoteca, lo que era tasación, gestoría, notario, incluso actos jurídicos documentados, que eso es un dinero importante, van a cargo del banco y tienen que devolverte. Si firmaste hace 20 años, te tienen que devolver todo lo que has pagado de más el 4,5% de interés anual. Si hace 10 años, el 45% más. Si hace 20, el 90% más de lo que pagaste. De hecho, aquí también esto sí que lo podéis valorar en casa, porque si tenéis las facturas, solamente viendo la factura, como la pagaste tú íntegra, pues es lo que te tienen que devolver. Más cláusulas abusivas, IRPH. Bueno, el IRPH, lógicamente, ya ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya dijo que entendía que podía ser abusivo porque no es transparente. El IRPH era un valor que se inventaron las cajas de ahorros y se ha demostrado que lo manipulaban entre ellos. Con lo cual, tenemos sentencias ya claras y aunque se ha elevado ahora mismo, estamos en junio del 2021, primeros de julio, se ha elevado todavía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque el Tribunal Supremo en España ha dicho que es no transparente, ya está claro, es no transparente, lo ha dicho el alto tribunal, pero no es abusivo. Y la normativa dice, si no es transparente, es abusivo. Estamos ganando el 100% de los IRPHs. Aquí mensaje de tranquilidad, igual que antes la normativa era europea y no se seguía en España, y gracias a múltiples profesionales, entre ellos en gran parte de área jurídica global, se está cambiando, pues lo mismo. Si Europa dice que es abusivo, que ya lo ha dicho, es cuestión de meses que España ratifique. O sea, rescatamos entidades financieras, entidades bancarias, ahora toca que nos rescaten a nosotros. Naturalmente, si es que... pero en lugar de ser como la ley de segunda oportunidad, que lo que dice es rescate a las personas, lo único que dice Europa es hágase justicia con todos los abusos bancarios que han habido a los españoles. El IRPH no existe en ningún país del mundo más que en España, que somos muy listos. Y ha llegado un momento, pero como digo, hemos tardado en el 2013, el caso AZV, caso ACIF y posteriores que hemos ido ganando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos acreditan que las cláusulas son abusivas. Y Europa lo que quiere es que se devuelva íntegramente el dinero a quien le corresponde. Índice de referencia de préstamos hipotecarios, eso es el IRPH. El IRPH. Euribor, Ariana. El Euribor, bueno, al igual que el IRPH, es otro índice que utilizan los bancos a la hora de prestar dinero para variar tu interés. ¿Por qué es abusivo? Bueno, porque primeramente no te sabría decir de dónde sacan, por lo tanto también hay esta falta de transparencia, y después porque recientemente, esto viene de enero de este año, el año 2021, se ha demostrado que la variación del Euribor ha estado manipulada. O sea, manipulada quiere decir que, tal cual estamos hablando tú y yo ahora, puedan decir, pues mira, en vez del 3, lo pongo al 5. Así pagan un poco más los que tienen la hipoteca de Euribor y yo esto, un buchaco. Claro, y tal eso cual. No solo está demostrado, es que ha habido o sea, el Euribor es el precio al que se prestan los bancos entre sí. Y ha habido demostrado, sentencia firme en la Unión Europea, 750 millones de euros a los bancos europeos por manipular deliberadamente el Euribor. Con lo cual, si usted tiene su hipoteca al Euribor y le han manipulado, ¿cuántas personas le subió la hipoteca el doble porque subieron el Euribor? ¿Cuántas personas han perdido sus pisos y sus casas, sus hipotecas, porque no podían pagar? Pues pueden pedir reclamación incluso al Gobierno de España como responsabilidad subsidiaria. Sí, en el momento en el que las entidades financieras europeas pagan una barbaridad de dinero como multa, es que en área jurídica global estamos haciendo las cosas bien. Está claro que lo estáis haciendo bien y a pruebas me remito. Hipoteca multidivisa, Javier. Acabamos de ganar una multidivisa a un notario que firmó una hipoteca multidivisa. ¿Qué es una hipoteca multidivisa? Otro lío que se inventan los bancos españoles, que somos muy listos todos aquí. Te dicen que una hipoteca que es tu para una primera vivienda, una necesidad que tienes, ¿verdad? Una primera necesidad. Bien, pues la variación ya no va a ser el IRPH, porque me van a pillar con el lío, no va a ser el Euribor, que luego lo voy a manipular yo como quiero y me van a pillar, va a ser la combinación del cambio de divisa del yen o del franco suizo. Ahora, me lío. Total, que una persona puede firmar una hipoteca y si el franco suizo sube un 200%, resulta que una hipoteca de 100.000 euros se convierte en 200.000 euros. Esa manipulación, esa posibilidad tan a la alza que hay, se ha demostrado que es poco transparente y abusiva. Al final, multidivisa más de una divisa. Pagas en euros, pero dependes del yen o dependes del franco. No tiene sentido. ¿Quién se ha inventado esa hipoteca multidivisa? ¿El cliente o el banco? Se la ha inventado el banco. ¿Por qué? Porque sabe que en esa posición siempre iba a ganar el banco.
Claro, estamos en la recta final de este espacio. El teléfono viene apareciendo sobreimpresionado. ¿Qué más les podemos decir? Que simplemente que anoten esa referencia, les llamen, les pidan información y aun teniendo una hipoteca ya pagada hace tiempo, ya incluso habiendo vendido la casa o la propiedad, podemos reclamar e incluso nos pueden llegar a devolver dinero. Y muy importante, aunque la hipoteca no esté al día, mis principales clientes vienen que hace un año que no pagan la hipoteca, o hace 6 meses que no pagan la hipoteca, o son avalistas por los hijos. No hace falta que esté al día, usted puede reclamar aunque no esté al día. Aunque le haya reclamado el banco judicialmente, que dices, no, es que tengo la hipoteca en los juzgados, ¿qué hago? Reclámela igualmente. Vamos a estas últimas que nos quedan, apurando los minutos de tiempo. Tengo aquí anotado seguro de vivienda a favor del banco. Eso Bueno, lo hemos esto pagado es todos. una pasada, porque cuántas veces viene gente y dice, mira, es que yo, si me compraba el iPhone con el banco, pues me rebajaban la hipoteca o el interés. Si contrato la alarma, me bonifican el interés. O si tengo el seguro de vida con el banco, me bajan el interés. Abusivo, o sea, abusivo total. Aquí, si no contratas el... Suena a chantaje eso. Es que es total, porque si no contratas el seguro, él te cobra más interés. Claro. Y si contratas el seguro, él gana lo que contratas de seguro y te dice que te cobra menos interés, pero todo siempre gana el banco, escojas lo que escojas. Ariana, Javier, cesión de crédito. Bien, cuando existe la posibilidad de la ley hipotecaria que el banco ceda tu crédito a un tercero. Bien, pero te tiene que informar y tú puedes, a través del 1535 del Código Civil y sucesivos, optar a esa compra. ¿Qué han firmado el 100% de consumidores antes del 2020? Que el deudor renuncia a sus derechos en cuanto al orden y exclusión y en cuanto a la ley hipotecaria y el Código Civil. Nos han obligado a renunciar a los derechos para no poder Haremos un comprar programa la cesión solo de del crédito. IRPH, bueno, Podríamos hacerlo. del tanteo, porque es impresionante el lío que se han liado ahí, que para entenderlo nosotros tardamos lo nuestro. Ariana, Javier, vencimiento anticipado ya para finalizar. Bueno, ya lo comentamos también hace unos cuantos programas, que no deja de ser eso, el anticipo, ¿no? Que se anticipa al vencimiento, a la finalización del crédito. Lo que pasa, lo que sucede, como he dicho antes, la hipoteca es una garantía, por lo tanto el banco siempre puede recurrir a la casa. Cuando hay ciertos impagos, la normativa dice impagos que hagan referencia o al 3% del principal que te prestaron o bien a 12 cuotas, el banco puede iniciar los trámites para quedarse esta garantía, tu casa. ¿Qué sucede? Aquí, en vez de esperar las 12 cuotas, cuando firmas el vencimiento anticipado, lo hacen desde la primera desde el primer impago. Entonces, una familia con la misma hipoteca, los mismos ingresos y los mismos impagos, una viviendo en Alemania y otra viviendo en España, la de España empieza el procedimiento de desahucio en el primer mes y la de Alemania tiene más de un año para ponerse al día de pagos y para tener facilidades de negociación con el banco. Totalmente injusto cuando es la misma normativa, solamente que en un país se sigue y en otro no. Lástima, porque podríamos estar siguiendo, ya hablamos... Es que hay, como digo, otra que ya me, como digo, los avales claro, son abusivos, no puede existir bueno, puede existir un aval, sí, pero nunca se ha hecho bien en España un aval. Por lo tanto, todos los que existen hoy en día se sacan por ley. Claro. Yo me imagino al 90% de nuestros telespectadores en el día de hoy buscando su hipoteca, sus contratos con el banco, diciendo, a ver, ¿cómo está lo mío? Mañana mismo estoy llamando a este teléfono de Área Jurídica Global. Yo les recomiendo que lo hagan, al menos para salir de dudas. Porque permítanme, no es que lo digamos nosotros. Todo lo que estamos diciendo que está escrito, hay sentencias judiciales firmes que lo acreditan. Sentencias judiciales firmes que lo acreditan. O sea, que no es decir, oye, esta gente dice una cosa, pero luego puede ser otra. No, sentencias judiciales firmes que lo acreditan. De cada una de ellas. Francisco Javier López, socio director de Área Jurídica Global. Muchísimas gracias. A vosotros, ilusionado en dar tanta información. Nunca estaremos tan agradecidos, y ni tan siquiera a nuestros telespectadores, de todo lo que nos estáis diciendo. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Ariana López, socia directora también de Área Jurídica Global. Muchas gracias, Ariana, por tus informaciones. Volveremos a venir y volveremos a defender al consumidor. Por favor, aquí os espero la semana que viene. Muchas gracias. Estupendo. Un pequeño mensaje comercial y continuamos en Sin Fronteras. Gracias por estar ahí. ¿Tienes más de 10.000 euros de deuda? ¿No llegas a final de mes? Debes conocer la ley de segunda oportunidad. Es un mecanismo europeo que permite rescatar a las personas que no llegan a final de mes. Antes se rescataba a los bancos, ahora se rescata a las personas. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.